gracias y daros la bienvenida por venir una tarde más a las actividades de la Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real, Convento de la Merced. Agradeceros vuestra asistencia y agradecer también y dar la bienvenida a nuestro conferenciante de esta tarde, José Luis Caballero Bono, que ha venido desde su Universidad de Salamanca a hablarnos de un tema verdaderamente curioso, que ahora nos desgranará. Para presentarlo, y porque además fue quien ha intervenido en que podamos traerlo, va a ser nuestro socio, antiguo compañero de trabajo y ahora socio de la asociación, Fernando García Cano, el que va a hacer la presentación. Así que, pues nada, una vez que yo ya acabo de hablar, se lo doy a Fernando. Pues agradezco la deferencia de la presidenta de esta Asociación de Amigos del Museo de la Merced de poder presentar a mi compañero en los años de licenciatura en Roma, en la Universidad Gregoriana, que siempre agrada eso, el poder volver a verse y sobre todo el habernos seguido la pista, saber uno del otro y ciertamente pues estar dedicados a la docencia de la filosofía, en su caso pues en un campo muy especializado que es el que va a ser objeto de esta conferencia que nos va a dar. Don José Luis Caballero Bono es misionero claretiano, también comparte la condición de sacerdote, de un servidor, y es profesor encargado de la cátedra en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde se encarga de las asignaturas de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Con anterioridad a su docencia en la UPSA, fue profesor ordinario invitado en varios centros superiores de la Iglesia Católica. Dígase, por ejemplo, el Estudio Teológico Claretiano, en el que ejerció la docencia sus primeros años, una vez licenciado, mientras hacía su tesis doctoral sobre Zubiri. También ha ejercido la docencia en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, en Madrid, a la que está recientemente afiliado también no solo el Instituto de Ciencias Religiosas de esta diócesis, sino el teologado, el Instituto Teológico en el que cursan sus estudios los futuros sacerdotes de la diócesis. Y ha dado también clase en una institución afincada en Granada, el Instituto de Filosofía Edith Stein. Ha sido durante más de 20 años director de una revista cuatrimestral de filosofía, de la que tengo aquí el ejemplar del último número, que ha llegado a la Escuela de Arte Pedro de Almodóvar esta misma mañana. Y le tomaba yo un poco el pelo diciéndole, José Luis, tú que has sido 20 años, pues eso, director de esta revista en la que has dado a veces noticia de muchos libros y has publicado cosas y has posibilitado que tus amigos también publiquemos, pues he comprobado que también viene, bueno, pues eso, viene la noticia de que José Luis el año pasado publicó un libro que no es que vaya a presentar hoy, pero que es la base de la conferencia sobre la que nos va a hablar, ¿no? Este libro pues lleva por título La lógica y la imagen, está editado en Comares, una editorial seria, también de Granada, y bueno, pues ya digo, es un libro recomendable. Sé que estáis aquí también muchos aficionados a la lectura y libreros, que hacéis un buen servicio en nuestra ciudad, y bueno, pues creo que también conviene tener en cuenta este dato, ¿no? Él es conocido pues, en el campo de investigación de estudios sobre dos filósofos de primer orden, ¿no? La filósofa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y Javier Zubiri, sobre el que hizo su tesis doctoral en la Universidad Complutense, bajo la dirección, si yo no me equivoco, tanto de don Diego Gracia como de don Alfonso López Quintas, o este segundo. Solo López Quintas, bien. En torno a Edith Stein, pues ha publicado numerosos artículos y capítulos de libro acerca del tema de la empatía, sobre su lectura de Ser y Tiempo, sobre las obras de teatro de esta autora, en comparación con las de Karol Wojtyła, o sobre su relación con las ciencias de la naturaleza. Y ha abundado en diversos aspectos biográficos relacionados con la conversión y la vicisitud del nazismo que le tocó vivir. Ha traducido a Edith Stein porque maneja el alemán y no en vano, pues casi todos los veranos hace estancias de investigación y también de veraneo en Alemania. En relación con Javier Zubiri, además de que conoció y conversó en varias ocasiones con
con su viuda, doña Carmen Castro Madinabeitia, hizo su tesis doctoral, como hemos reseñado, sobre el tema de la evolución en la filosofía de Zubiri, dado que Zubiri es un filósofo evolucionista. Ha publicado sobre esta temática y sobre la relación con el biólogo Richard Goldsmith, y en los últimos años tiene varios trabajos sobre la relación de Zubiri y su filosofía política. Son artículos bien interesantes y muy novedosos que son fruto de la investigación en esos veranos en Alemania, más de uno. Pero llegando al tema de la lógica, que es el que toca junto con el arte en la conferencia de esta tarde, pues José Luis ha sido docente de lógica desde 1993, por tanto ya más de 30 años, en formatos distintos y con asignación docente variada. Esta familiaridad le ha hecho fraguar este libro que antes os he mostrado, La lógica y la imagen, concebido como un medio no tanto para la docencia, como manual, sino un libro para disfrutar. Y os garantizo que es un disfrute. No son muchas páginas, no llegan a 100, es tipográficamente también atractivo por sus ilustraciones y bueno, pues yo creo que vamos a disfrutar de todo lo que ese libro puede dar a quien se anime a leerlo en formato conferencia. En él pone en relación a la lógica con las artes plásticas, lo cual es bastante novedoso y atractivo. Y tanto más se disfruta cuanto más idea tiene uno de la lógica, porque no es meramente un libro de arte. También ha indagado sobre tratados de lógica en latín del periodo renacentista, como la Dialéctica Resolutio de Alonso de Veracruz y el tratado incluido en la Margarita Filosófica de Gregor Reich, ambos del siglo XVI, en pleno Renacimiento. Asimismo, se ha interesado por la producción lógica de algunos autores españoles como Jaime Balmes o José María Menéndez. Pues no me alargo más, pero sin antes no dejar de reseñar que a José Luis le gusta también el dibujo. Y en el pasado ha publicado tiras de humor gráfico y algunas tratan humorísticamente sobre la vida de los padres del desierto y se pueden encontrar en Internet bajo el título Crónica del Yermo. Bienvenido, José Luis, a esta tu casa, Ciudad Real, y esperamos disfrutar de la conferencia que nos vas a impartir. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Y yo también comienzo siendo agradecido. Voy a decir rápidamente los agradecimientos, porque así no se me olvidan. Hace pocos días estuve en Roma y volví a ver la fachada de la Universidad Gregoriana tal como la veíamos Fernando y yo hace 33, 34 años. Evidentemente pensé en él porque me acababa de mandar también el anuncio de esta conferencia por correo electrónico, ¿no? Y bueno, pues han sido muchos años en que hemos seguido caminos distintos, pero dentro del área profesional de la filosofía, y hemos tenido una relación no continua, pero no hemos perdido el contacto, que es una cosa llamativa, porque con otros compañeros de aquella época, pues sí se ha perdido, ¿no? Y lamentablemente uno de ellos lo hemos perdido, murió de cáncer, ¿no? Bueno, entonces estoy muy agradecido a Fernando porque me propuso para esta conferencia a la Asociación de Amigos del Museo. Obviamente tengo que agradecer a Beatriz Crespo, la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo, pues el trato que me ha dado, la acogida, en primer lugar, de esta iniciativa, el trato que me ha dado, la buena acogida, y también a la secretaria Ángela García. Ellas son las que me han recogido esta mañana, a las 3 de la tarde, en la estación del tren. Y estoy muy contento y muy satisfecho. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues yo le dije a Fernando que a mí me gustaría hablar de este tema, de la lógica y el arte, algo así, a raíz de un libro que saqué en enero del año pasado. Pero yo no quería hacer un destripe del libro, ¿no? Lo que ahora llaman un spoiler, que tenemos una palabra en castellano, destripe. Yo no quería hacer un destripe del libro.
Yo lo que quería era hablar de un tema que a mí me resulta bonito y por eso pues a mí me gustaría hablar de ello, ¿no? Y Fernando no solo me propuso venir un día a hablar en un círculo reducido, sino que me dijo que lo había propuesto a la Asociación de Amigos del Museo. Y sucesivamente me iba diciendo que no, se lo he recordado a los de la Asociación de Amigos del Museo, es que están de obras y tal, estás en lista, estás en espera y tal, en cola, ¿no? Como los documentos en la impresora, y estás en cola y tal. Y los amigos, la Asociación de Amigos del Museo, hasta que ya un día le dije, pero bueno, ¿qué museo es ese? Porque yo no sabía qué museo era. No, el museo de aquí, el Museo de Ciudad Real. Entonces busqué un poco en internet y ya me enteré de lo que es el museo. Con 3 secciones: paleontología, arqueología y bellas artes. Digamos que el tema de la conferencia de hoy tiene que ver con 2, con bellas artes y también con arqueología. Ya, los hombres de Neandertal no sabían lógica todavía y entonces no tenemos ningún testimonio artístico que tenga que ver con la lógica en aquella época. De lo que voy a hablar es del arte y la lógica. ¿De qué arte voy a hablar? De artes plásticas. Por tanto, pintura, dibujo, escultura, tapiz, puede haber artes de bordado, donde también está la lógica, y entrarían también mosaicos, pero creo que no vamos a ver ninguno. Y no voy a hablar, por ejemplo, de música, que cabría, pero no entra en las artes plásticas, ¿no? Entonces vamos a hablar de esas artes. Y lo que vamos a hacer es ver cómo se ha representado la lógica en el arte y también algunos temas lógicos, pero muy poco, porque voy a hablar más de arte que de lógica. Bien, entonces aquí tenemos el título, el arte y la lógica. Y voy a empezar con algunas preguntas un tanto provocativas. ¿Cuántas universidades hay en España? Bueno, pues hoy son unas 90, me parece que son 93. Pero muy pocas se pueden considerar universidades históricas. ¿A qué llamo universidades históricas? A las que son anteriores al siglo XIX. El siglo XIX no solo se establece, según me ha contado Beatriz, este convento como instituto de bachillerato, sino que se crean varias universidades en España. Eran las llamadas universidades literarias. Entonces, anteriores al siglo XIX, quedan muy pocas. Y varias universidades históricas han desaparecido. Por ejemplo, la Universidad de Osuna, que la tienen a la izquierda, en Sevilla, la Universidad de Baeza, en medio, en Jaén, la Universidad de Cervera, en Lérida, ahí coronada con la corona real, porque Cervera apoyó a Felipe V y por eso tuvo universidad, y Barcelona no tuvo universidad, porque no apoyó al Borbón. Estas son universidades que ya no funcionan como universidades. Alguna funciona como instituto de bachillerato. ¿De acuerdo? Bien, otra pregunta capciosa. ¿Cuántas titulaciones superiores hay en España? Algo más de 700. No me refiero a todas las titulaciones que se dan en el conjunto de las universidades que hay en España, que son 3.000 y pico. Pero de esas 3.000 y pico, muchas se repiten el nombre, ¿no? Pero si tomamos los nombres, uno a uno, los que no se repiten, son algo más de 700 titulaciones. Me refiero a grados y a lo que se llama ahora máster, ¿no? Más de 700. Esto es un escándalo, bueno, inimaginable en la época cuando estudió mi padre o cuando estudié yo, ¿no? Piensen ustedes que los hijos de mi dentista son odontólogos, pero mi dentista es médico. Los hijos de mi dentista no son médicos, han estudiado odontología. A mí me llamó la atención ya cuando salió esa titulación, odontología como una titulación universitaria, pero ya tenemos criminología, tenemos una cantidad enorme de estudios, más de 700 títulos, ¿no?
Pregunta, ¿son necesarias tantas titulaciones y tantas universidades? Bueno, pues se argumenta la exigencia social, la evolución de la sociedad, porque la sociedad exige una alta preparación en algunos sectores, siempre en un campo, especialización, pero como contrapunto tenemos que esa alta preparación en un campo contrasta con un conocimiento muy precario en otros campos, ¿no? Y por eso se siente la necesidad de una cultura general sólida. A lo mejor ser menos especialistas, pero tener una cultura general más sólida. Esta es la situación que, a grandes trazos, resumo. Y les digo que no siempre ha sido así. No siempre hubo tantas universidades, tantas titulaciones superiores, y hubo, en el pasado, un núcleo de estudios que se consideraba como una cultura general sólida. Pasamos a ello. No siempre hubo esta situación. En la Edad Media y hasta el siglo XVII, aproximadamente, se consideraba que había 3 titulaciones superiores, 3 carreras, O sea, un poco menos que en la época de mi padre, pero desde luego muchísimo menos que ahora. Había 3 carreras: teología, derecho y medicina. Ahí representada la teología, era el sector eclesiástico, el derecho se desarrolló mucho, ahí tenemos a Irnerio, que era un famoso jurista, y la medicina. Pero la medicina no estaba en pie de igualdad con la teología y el derecho. De hecho, vamos a ver que la medicina, algunos no la consideraban una titulación superior, porque es que nunca tuvo en la Edad Media un desarrollo comparable a la teología y al derecho. De hecho, nosotros cuando pensamos en grandes universidades medievales, Bolonia, que fue la primera, París, Oxford, Cambridge, Salamanca, ninguna destaca por la medicina, mientras que destacan por la teología o por el derecho. Para encontrar núcleos que destaquen por la medicina, bueno, pues hay que buscarlos un poco. O sea, está Montpellier, está Salerno y poco más. Es decir, la medicina pertenece a esa tríada, pero con algunos reparos. Por eso digo, y la medicina con reparos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para todo había que inspeccionar la orina y hasta bebérsela. No creo que muchos quisieran ser médicos, aunque creo que cobraban bien en la Edad Media. Pero hacían esto. Ahí tenemos ese personaje que aparece ahí, está examinando la orina del enfermo. No es un monje, es un médico. En segundo lugar, la analogía se llevaba al absurdo. Si hay dolor de cabeza, hay que comer nueces porque se parecen a un cerebro, ¿no? Tercero, una sangría para curarte te podía mandar a la tumba directamente. O sea, pero esto no en la Edad Media, en el siglo XVII, por ejemplo, y hasta bien reciente. En el siglo XVII, el gran amigo de Descartes, Marie Mersenne, muere de una sangría mal hecha. El cardenal Infante, el hijo de Felipe III, muere de las sangrías que le hacen los médicos, ¿no? No hay que extrañarse de que Descartes diga en una carta: mira, a partir de los 34 años no hay que ir a los médicos. Entonces, porque corrías un riesgo considerable de perder la vida, ¿no? Bien, entonces los estudios de medicina no progresaban tanto como la teología o el derecho en su propio ámbito. Pero pregunto, ¿cuál era la formación sólida básica para acceder a esos estudios superiores? Bueno, pues eran las artes liberales. Se llaman así, artes liberales. Artes significa aquí saberes o disciplinas. No son artes gráficas ni son artes plásticas, son saberes. Y liberales, yo la explicación más convincente que he encontrado es que viene del liberum, que significa niño. ¿Por qué? Porque algunas de estas artes, de estas disciplinas, se empezaban a estudiar ya de niños, sobre todo la gramática, que era gramática del latín, no de lenguas vernáculas, era gramática del latín. Esto, dependiendo de las épocas, se ha estudiado más pronto o más tarde, ¿no? Pensemos, por ejemplo, Hernán Cortés. Hernán Cortés está un tiempo en Salamanca
Y todo el mundo piensa, no tenemos documentos, pero todo el mundo piensa que estudió artes liberales. Quizá no todas, pero gramática probablemente, porque escribe muy bien en la Universidad de Salamanca. Estudió gramática. No así Pizarro, que era analfabeto. Pizarro era analfabeto. Pero Hernán Cortés estudió, todavía en el siglo XVI, artes liberales. Por lo menos algunas, seguro gramática. Entonces, estas artes liberales se cultivaban ya como ideal educativo en la antigua Grecia. Y el canon de las 7 artes liberales, que son las que vamos a ver, está consolidado en la época romana tardía. Por ejemplo, en San Agustín. San Agustín, a finales del siglo IV, tiene uno de sus primeros escritos, se llama De Ordine, sobre el orden. Y es de los primeros después de la conversión. Y en el De Ordine ya hace alusión a las 7 artes liberales según el esquema estándar que hemos venido conociendo, sobre todo cuando se estudia estas cosas, ¿no? En estudios superiores te hablan del trivium y el quadrivium, ¿verdad? Pues son 7, el esquema clásico. Bien, 2 opiniones sobre la importancia de las artes liberales. Una es de Paolo d'Ancona, dice: las 7 artes liberales son como el envoltorio que preservó el saber del naufragio universal sobrevenido con la caída del Imperio Romano. Bueno, esto es una visión un tanto apocalíptica, o sea que todo se perdía, ¿no? Bueno, y las artes liberales, pues son fueron las que preservaron el saber. Bueno, esto no siempre es así, porque por ejemplo, de la época romana nos quedó el arco de medio punto, que no pertenece a ninguna de las artes liberales y estaba asumido perfectamente por los visigodos, y lo tenemos aquí, el arco de medio punto. Bien, y otros saberes también. Otra opinión, Kurt Flasch, es un autor alemán que me gusta, dice: la filosofía medieval fue, conforme a una antigua tradición, primariamente lógica, física y ética, pero también fue en estas disciplinas metafísica. Bueno, quiero referirme a esa terna, lógica, física y ética. Bueno, pues esa es una división del saber muy antigua. San Agustín dice que ya está en Platón. Yo no la he visto en Platón, pero la he visto en Aristóteles, está en San Agustín también, está en los estoicos, y hasta Mitacarahuelo en el siglo XIX dice que el saber se organiza en lógica, física y ética. Y lo dice como director del Instituto de Sevilla, ¿no? Cuando era una época ya totalmente distinta, ¿no? Bueno, pues cuando se hace esa división, lógica, física y ética, fíjense, la lógica corresponde a las disciplinas del trivium, que son una parte de las 7 artes liberales. O sea, la lógica ahí no corresponde a la lógica como la entendemos hoy, como arte del razonamiento correcto o ciencia del razonamiento correcto, sino que corresponde a gramática, retórica y lógica o dialéctica. Y la física corresponde a las disciplinas del quadrivium. Vamos a ver esta terminología un poquito. Trivio y quadrivio, o trivium y quadrivium. Estas 2 palabras, que para algunos son familiares, aparecen en una determinada altura histórica, no aparecen al mismo tiempo. La palabra trivium es más tardía, parece que se ha acuñado en el siglo IX, algunos la relacionan con Juan Escoto Eriúgena, pero no creo que esto esté demostrado, y el trivium correspondía a las primeras de las 7 artes liberales, es decir, gramática, retórica y dialéctica. La dialéctica es la lógica. Dialéctica es una palabra que tiene variados significados en la historia de la filosofía. Tiene más de 3, pero uno de ellos es que es sinónimo de lógica, ¿de acuerdo? Y quadrivium corresponde a el resto de las disciplinas de las artes liberales. La palabra la acuña Boecio en el siglo VI, bueno, no la acuña, o sea, se nos ha transmitido a través de Boecio. La palabra está ya en un escoliasta de Horacio, que habla del quadrivium, pero se refiere a unas disciplinas que no son las que nosotros entendemos que son las del quadrivium, que son estas que he puesto ahí. Son aritmética, geometría, música y astronomía.
Estas eran las disciplinas, ¿no? Por tanto, gramática, retórica y dialéctica son el trivium. Este era el saber básico, ¿no? Una cultura sólida, básica. Estudiamos gramática, retórica, dialéctica. Y luego estudiamos aritmética, geometría, música y astronomía. Tampoco hay que prometerse demasiado acerca de qué estudiaban. Por ejemplo, en geometría ellos usaban los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides es una obra clásica, está dividido en 13 libros. Ellos estudiaban como máximo hasta el cuarto libro, inclusive, hasta el cuarto libro de la geometría de Euclides. La música se la suele representar en el arte tocando un instrumento o el órgano, una trompeta. No aprendían ningún instrumento musical, aprendían teoría de la música, que tiene que ver más con la matemática. O sea, las disciplinas del quadrivium tienen que ver con la matemática, todas. Y bueno, astronomía no sé hasta cuánto aprenderían, me refiero a personas jóvenes que estudiaban las artes liberales. Pero las básicas son las primeras, gramática, retórica, dialéctica o lógica. Por tanto, la lógica formaba parte del canon del saber. Uno, para ser una persona culta, tenía que saber lógica. Hoy no, ¿no? O sea, pero en aquella época, sí, durante muchos siglos, durante muchos siglos. O sea, desde la antigüedad hasta el siglo XVII. Además de esas artes liberales, había artes mecánicas. Son las artes serviles, ¿no? Propias de las clases inferiores de la sociedad y tienen que ver con las manos. Las liberales tienen que ver con el intelecto, las mecánicas tienen que ver con las manos. Es famosa la clasificación de artes mecánicas de Hugo de San Víctor en el siglo XII. San Víctor era la abadía de San Víctor, una abadía en París. Hugo de San Víctor es un monje de esa abadía. Fíjense las artes mecánicas que él propone. Lanificium, que tiene que ver con toda la lana, la producción de la lana, en España muy importante por la mesta. Armatura, producción de armas y defensas. Navigatio, todavía Cervantes, Miguel de Cervantes, el vocabulario científico que mejor domina es el de la navegación. Es donde más palabras conoce. Agricultura, que incluía también la ganadería. Venatio, que es la caza, incluida la cetrería, todo esto que tenía mucho, aquello era muy importante, ¿no? Medicina, no la pone como título superior, la pone como un arte mecánica. Hugo de San Víctor, y estamos ya en el siglo XII. Y teátrica, ciencia, que son las artes escénicas, ¿no? Lo que se estudia en el Instituto de Fernando. Teátrica, ciencia, es también artes mecánicas. Bien, estos esquemas, 7 artes liberales y unas cuantas artes mecánicas, empiezan a modificarse avanzada la Edad Media. Un ejemplo lo tenemos en el sepulcro de Sixto IV. Sixto IV era un papa franciscano que quiso ser enterrado de manera modesta, y así fue. Pero una vez muerto, ya saben que una vez muerto ya hacen con uno lo que quieren, ¿no? Entonces, una vez muerto, un sobrino de él encargó un gran sepulcro en bronce que nunca cumplió su función, porque está en un museo, ahora mismo está en el Museo de la Basílica de San Pedro, del Vaticano, y esta obra es terminada en el 1493, Antonio Pollaiolo, ¿no? Estuvo unos 10 años haciendo este sepulcro. Bien, aquí está la escultura del Papa Sixto IV, que es el que hizo la Capilla Sixtina, no las pinturas, sino el edificio. Entonces tenemos al Papa rodeado por unas representaciones que son virtudes, pero en la franja de abajo hay otras representaciones que en realidad son las artes liberales. Y en esta esquina de aquí, abajo, a la izquierda, está la lógica, que la vamos a ver un poco ampliada ahora. Bien, pues son 10 representaciones, porque son las artes liberales más la filosofía, que era como la madre de todas, y la teología.
Entonces me dirán ustedes, son 7 artes liberales más 2 son 9. No, pues son 10. Ahora vamos a verlo. Aquí tenemos un poco más cerca a la lógica. Esta lleva una rama, no, a veces la lógica lleva una ramita en la mano, pero esto es una rama bastante considerable de roble, porque Sisto IV era un papa della Rovere, de la familia della Rovere, del roble. Entonces lo han representado así, ¿no? La lógica. Pero la lógica pertenece al canon tradicional, pero también hay un fichaje nuevo en esa serie. Y esto, si lo ampliásemos, pues esta es la perspectiva. Fíjense ustedes qué importancia tenía la perspectiva en ese momento, cómo estaba en primer plano, que no consideran que sea parte de la geometría. La consideran como un arte nueva, un arte liberal nueva, ¿no? Por tanto, y la sitúan en artes liberales, artes que tienen que ver con el intelecto. Bien. Esta noticia funeraria del sepulcro de Sisto IV, también está las artes liberales en el sepulcro del cardenal Cisneros, en Alcalá de Henares, pero están tan deterioradas las pobres que prefiero no enseñarlas. Pero la noticia funeraria nos lleva al origen de estas representaciones, al menos hasta donde yo he podido saber. La Crónica General de Alfonso X el Sabio dice que en el sepulcro de Carlomagno estaban las 7 artes liberales. Nosotros no sabemos dónde estaba, no se ha encontrado. Estaba en la catedral de Aquisgrán, el actual, pero los restos de Carlomagno están como en un cofre, en un arca, pero no están en donde estuvo originalmente el sepulcro, que no se sabe dónde estaba, pero estaba en la catedral. Y dice que ese sepulcro tenía las 7 artes liberales. Una historia, Caroli Magni, del siglo XII, dice que Carlomagno hizo pintar las 7 artes liberales en su palacio de Aquisgrán. El obispo Teodulfo, que era obispo de Orleans, era amigo de Carlomagno, tiene un poema de las 7 artes liberales y parece estar describiendo la pintura que veía en el palacio de Carlomagno. Y bueno, sabemos que Alcuino de York, que era un monje, pero tenía un poder tremendo en la corte de Carlomagno, institucionalizó las artes liberales en la corte carolingia. Bien, pues esto nos lleva a la época de Carlomagno, que si nos queremos situar en el tiempo, en el año 800, el Papa corona emperador a Carlomagno. Ya llevaba varios años como rey de los francos y vive todavía hasta el 814, ¿no? Luego le sucede su hijo, Luis el Piadoso, Ludovico Pío, luego su nieto, Carlos el Calvo, y ahí se diluye ya la dinastía en el siglo IX. Pero esto nos lleva a la época de Carlomagno. Por tanto, las representaciones plásticas de las artes liberales se remontan a la época de Carlomagno, finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX. De hecho, yo la más antigua que conozco es del siglo IX y de época de Carlomagno. Ahí tenemos a Carlomagno montado a caballo sin estribos, porque no existían los estribos todavía. Los estribos se introducen en la época medieval, precisamente por esta época, pero en esa escultura contemporánea de la época de Carlomagno no lleva estribos. Pero esas representaciones plásticas de las artes liberales no vienen de la nada. La fuente literaria que sirve como inspiración es la obra de Marciano Capella, Las nupcias de Filología y Mercurio, del siglo VI. Marciano Capella era un autor norteafricano, era de Cartago, pero es posterior a San Agustín. Y las artes liberales son el regalo de boda que hace el novio a la novia. O sea, el regalo, ahora se regalan otras cosas, ¿no? Pero el novio le regala las artes liberales a la novia, ¿no? Ahí tenemos una reproducción del volumen segundo. Esto está traducido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Las nupcias de Filología y Mercurio, en 4 volúmenes. Yo tengo solo el primero, pero ahí tenemos el segundo, donde empieza a hablar de las artes liberales, y hay 4, como digo. La idea de regalar el saber se ha repetido. No es única de Marciano Capella. Ustedes han oído hablar, tal vez algunos han oído hablar de la Sociedad Max Planck. Es la mayor institución de investigación que hay en Alemania, o al menos la más conocida.
Bueno, esta sociedad se fundó a principios del siglo XX y su nombre no era ese, su nombre era Sociedad Kaiser Guillermo para la promoción de las ciencias. Entonces, ahí tenemos un dibujo de la época en la prensa donde aparecen los promotores de los primeros institutos de esa sociedad de investigación que le están regalando al Kaiser Guillermo II, el que inició la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Más tarde, los 3 primeros institutos, el Instituto de Química, el Instituto de Electroquímica y el Instituto de Física, donde unos años más tarde trabajó Albert Einstein. Pues ahí tenemos, están regalando el saber, ¿no? Como el novio a la novia, como Mercurio a Filología. Me interesé por la representación de la lógica cuando leí en Renan que en la tumba de Ramon Llull, en Palma de Mallorca, la lógica se representa como 2 serpientes luchando. Bueno, pues esto es falso. Yo fui a la tumba de Ramon Llull, en Palma de Mallorca, algo que recomiendo a cualquiera que vaya a Palma, y allí no está la lógica como 2 serpientes luchando. He investigado, he mirado dibujos del siglo XVIII de esa tumba, y aunque aparece alguna figura que ya ha desaparecido de la tumba, pues tampoco está la lógica representada así. Y también me interesé por la representación de la lógica cuando vi en un libro de lógica de los años 20 esta imagen en blanco y negro, es de los años 20. Esta señora es la lógica. Entonces la tenemos ahí con un casco guerrero, ¿no? Arriba pone dialéctica, ¿eh? Y abajo, casi imperceptible, me ha costado mucho leerlo, pone ars, artium et scientia scientiarum, ¿no? Arte de las artes y ciencia de las ciencias. ¿Por qué? Porque se le llamaba así. A la lógica se le llamó arte de las artes y ciencia de las ciencias, porque se consideraba que en cualquier saber hacía falta la lógica, aunque no se estudiara lógica expresamente, pero hacía falta la lógica aunque fuera solo de manera negativa. Es decir, que si uno incurre en contradicción en cualquier tipo de saber, entonces está atentando contra la lógica y lo que dice no solo no vale desde el punto de vista lógico, sino desde el punto de vista del saber del que está hablando. Si está hablando de física o de teología o de lo que sea, ¿eh? Entonces se consideraba que la base del saber, o una base del saber, era la lógica. Bueno, pues yo vi esta representación y empecé a preguntarme, bueno, ¿y cómo se ha representado la lógica a través de la historia? Entonces el tema me interesó y me sedujo hasta que escribí ese libro, La lógica y la imagen. La representación de la lógica según Marciano Capella. Bueno, pues es una mujer delgada, pálida, con 2 serpientes en las manos. La encontramos así en el púlpito del Duomo de Pisa de la mano de Giovanni Pisano. O sea, tenemos uno de los pilares del púlpito, en la Catedral de Pisa, representa a las artes liberales y ahí está la lógica o dialéctica. La vamos a ver más cerca, no se preocupen. Esta foto me la hizo un antiguo alumno. Una de las cosas que me gustan del libro es que los alumnos han colaborado. A veces, sabiendo que me interesaba el tema, hacían un viaje, veían a la lógica y la fotografiaban. Y luego me pasaban la fotografía. Otras veces, pues yo mismo se lo encargué, ¿no? Aquí tenemos esa representación de la lógica como una mujer, aquí ya mayor, yo le llamo la vieja con 2 serpientes, es lo que correspondería más a la descripción que hace Marciano Capella. Su padre, el padre de Giovanni Pisano, que es el escultor de eso, su padre Nicola Pisano ya la había representado así en el Duomo de Siena, como una vieja descarnada en la que algunos han querido ver una progenitora de las Sibilas de Miguel Ángel. Eso que hay ahí es una de las Sibilas de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, la Sibila pérsica, pero se aproxima un poco a la idea de la lógica en el Duomo de Siena, también sosteniendo un púlpito. La lógica es esta figura de aquí, esta mujer así mayor. Yo no la he visto de frente y por tanto no sé si lleva serpientes o no las lleva.
pero el autor de esa escultura es el padre Giovanni Pisano, Nicola Pisano. Por alguna razón, las serpientes se convirtieron en un alacrán, a veces acompañado de otra sabandija. Ya, aquí lo tenemos esto está en Puy-en-Velay. Yo no sé pronunciar francés bien, entonces lo voy a pronunciar a la española. Puy-en-Velay es una localidad de Francia que tiene catedral, y en el siglo XIX hicieron una limpieza por dentro, quitaron el revoque y aparecieron pinturas. Algunas pinturas representan a las artes liberales. Aquí tenemos a la lógica y lo pone arriba, pone arriba. Y la lógica que lleva en la mano un escorpión, alacrán, y luego otra sabandija, una especie de dragón pequeño, algo así, ¿no? A veces se queda solo con un escorpión, la lógica. Bueno, en esta pintura quizá algunos pueden reconocer al pintor, Botticelli. Aquí están los novios, están Filología y Mercurio, y están las artes liberales. Y se reconoce fácilmente a la lógica que lleva el escorpión en la mano, ¿no? Aquí, una que está aquí al extremo, es la música, porque se ve que lleva un instrumento, y bueno, ya las demás, pues hay que mirar a ver quiénes son, ¿no? Pero la lógica se le ve con toda claridad. Otra manera de representar a la lógica, la mujer con un copo que encierra a un dragón. Sí, se ve lo suficientemente grande y creo que se puede distinguir. Esto está a 20 kilómetros de Salamanca, en Alba de Tormes. Todo el mundo va a ver Alba de Tormes por Santa Teresa de Jesús, porque ella murió allí, pero nadie ve el torreón de los Alba. Es lo único que queda del antiguo Palacio Ducal de Alba de Tormes. La torre de la armería. Allí hay un espacio con pinturas murales, y en esas pinturas hay restos de un programa, digamos, de representación de las artes liberales. Quedan la astronomía y la lógica. La lógica es la que estaba más deteriorada, y eso está aquí. ¿Cómo llegamos a esto? Pues al filo de 1960, el entonces duque de Alba, duque consorte, porque la duquesa era Cayetana, quiere restaurar el torreón y abrirlo al público, que se pueda visitar. Entonces hacen la restauración y, bueno, pues así se puede ver hoy, ¿no? La fotografía es mía. Hay un autor, Jacobs, que dice que la lógica tiene aquí un uso. No es un uso. O sea, yo lo leí en Jacobs, y por eso un día que fui a Alba de Tormes fui a ver cómo estaba, ¿no? Y a fotografiarlo. Y no es un uso, es como un copo, le llamo yo, donde tiene encerrado a un dragón. Ese dragón para mí representa los monstruos de la razón, que en este caso, en el caso de la lógica, son las falacias, es decir, los razonamientos mal hechos, o digamos, las argumentaciones que son poco razonables. Hay falacias formales e informales, eso ya es entrar en detalles que no hace falta. Pero yo creo que es eso lo que quiere representar. El artista es un italiano perfectamente desconocido, Cristoforo Passini. El duque de Alba miró en el archivo del Palacio de Liria, en Madrid, de los Alba, a ver quién había hecho esto. Entonces, hay varios artistas que intervienen en ese espacio, pero uno de ellos es Passini, Cristoforo Passini, y otro su hermano también. O sea, que los trajo de Italia. El gran duque de Alba, el famoso, es el que encargó esto. Aquí vemos a más distancia para que se aprecie un poco cómo es, ¿no? Bien, esta imagen tiene un precedente claro, y es el naipe de Mantegna. ¿Por qué? Porque Mantegna es un pintor que, en este caso, dibuja una baraja, dibuja las artes liberales en una baraja. Se le suele llamar también el tarot de Mantegna.
Y esta figura es la lógica, pone abajo, ¿no? Tiene en la mano, ustedes yo no sé si se aprecia, pero lo que tiene en la mano es un dragón que está como semioculto por una gasa o algo así, ¿no? Entonces quiero decir que la imagen de la mujer con un dragón que está encerrado, eso ya existe antes de Cristoforo Passini, claro. Y probablemente él se ha inspirado en esta imagen, por lo que digo a continuación. Vale. La conexión italiana viene por el duque de Mantua, es decir, el duque de Alba, el famoso duque de Alba, pide al duque de Mantua que le recomiende a un artista. El de Mantua le envía a Cristoforo Passini, que ha trabajado para él. Pero no lejos de Mantua está el lugar donde nació Mantegna. Entonces Passini debía conocer la baraja de Mantegna, muy probablemente. Aquí tenemos el torreón, ¿no? O sea, la torre de la armería es lo único que queda del palacio del duque de Alba. Benedetto Croce, yo recuerdo que Fernando y yo hicimos un curso sobre filosofía italiana contemporánea en Roma. Benedetto Croce, un famoso filósofo italiano, tenía el naipe de Mantegna en su habitación de trabajo. Y una de las cosas que dice que ese naipe representa, dice, el drama de la verdad y de la lucha contra el error, conducido por la lógica, la cual se convierte, al menos para mí, en todo lo contrario de la maligna urdidora de enredos y sofismas, como únicamente la conocía y la sabía imaginar aquel pobre diablo cartaginés de Marciano Capella. Es una fuerza benéfica, valiente, para tomarse la fatiga de desenredar las marañas de los sofismas, de rehuir combinaciones irracionales a las que dan apariencia de verdad las malas pasiones encendidas, de disolver las creencias supersticiosas que ofuscan la búsqueda libre. O sea, hace todo un elogio de la lógica en la representación de Mantegna. Otro modo de representar la lógica es con un caduceo. Bueno, aquí tenemos las artes liberales como putti, como niños pequeños. Esto está en un mueble escritorio en Bélgica. Es muy llamativo, por eso he elegido la imagen. Y la lógica la tenemos aquí, porque lo que lleva aquí a la derecha, al extremo derecho, lo que lleva es un caduceo, que es como una vara donde hay dos serpientes que es así, se enfrentan, o sea, están como enfrentadas, están anudadas a la vara y están enfrentadas. Ese símbolo lo llevaba también el Asclepio, ¿no? Un dios de la medicina en la cuenca mediterránea. Bueno, esto parece que es una estilización de un antiguo árbol, que las serpientes están girando en torno al árbol, pero, como digo, a veces se la representa así, con el caduceo. Aquí tenemos las artes liberales, obviamente se reconoce la música, la geometría, se reconoce la astronomía, es fácil, ¿no?, de reconocer, y están presididas por la filosofía, que también es un niño, ¿no? Otro modo de representar la lógica es eligiendo un motivo lógico. Es lo que ocurre en el techo de la Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial. La lógica, ¿cómo se representa ahí? Como una mujer con los cuernos de la luna. ¿Qué significa? Que su cabeza está tapando la luna y entonces le salen como cuernos de la cabeza, ¿no? Bueno, pues esta representación alude a un motivo lógico. Es un tipo de razonamiento que se llama dilema. Y también se le llama en la lógica silogismo cornudo. ¿Qué es un silogismo cornudo? Bueno, pues es una alternativa que plantea dos posibilidades, pero cualquiera de las dos te llevan a la misma conclusión. Por ejemplo, si me caso con una mujer muy bonita, pues lo voy a pasar mal, voy a tener celos, porque los otros se van a fijar en ella, por tanto, no me caso. Si me caso con una mujer fea, pues lo voy a pasar mal, porque yo no quiero estar con una mujer fea, por tanto, no me caso. Conclusión, no me caso. Este es el dilema, ¿no? Ese verso de Antonio Machado, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero. Es decir, esté contigo o esté sin ti, me voy a morir.
Entonces, es la misma conclusión. Ese es el silogismo cornudo. Bueno, pues así está representado la lógica en el Escorial. Ahí tenemos a la lógica, en el techo del Escorial están las 7 artes liberales. Hombre, yo podría ampliar esto, pero es que me da miedo de que se estropee todo, ¿no? Y detrás de la lógica, de la cabeza, sí están... ¿Me atrevo? No. No lo hago, ¿no? Porque tengo miedo de estropearlo. Entonces se ven los cuernos de la luna. Uno de los angelotes, o los puti, el que está a la izquierda, lleva un cartel que pone dialéctica. Pone dialéctica, aunque no se vea bien, pero doy fe de ello. Doy fe de ello. Bien. Por tanto, a veces se representa el todo por una parte. O sea, una parte de la lógica es un razonamiento determinado, como el dilema, y se coge la parte para representar al todo. ¿Vale? Bien, hay representaciones enigmáticas. Aquí tenemos a la lógica como una mujer velada, que es una imagen que se ha utilizado a veces para representar a la fe y también para representar a una virgen vestal de la antigua Roma, se llamaba Tuccia. Sin embargo, aquí representa la lógica. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, primero porque lo pone abajo, que casi no se ve, pero en el pedestal pone lógica. Y lo sabemos también porque es una pintura mural donde están las otras artes liberales. Entonces, lo único que aquí nos puede evocar algo de la lógica es lo que llevan las manos, que es una cuerda con un nudo. Entonces, eso sí parece que tenga que ver con la lógica. O sea, la fe no la van a representar así, con una cuerda con un nudo, ¿no? Pero esto, bueno, el hecho de que puede haber razonamientos intrincados, de que hay que desanudar y que hay que llegar a la conclusión, de despejar, digamos, quitar el nudo, ¿no? Entonces, esto sí puede hacer pensar. Esto está en un palacio, Arese Borromeo, se llama Palazzo Arese Borromeo, en una localidad que se llama Cesano Maderno, que está en el Milanesado. En el Milanesado español. Esto se hace en la época de dominación de los españoles. A veces a la lógica se le superpone otra representación, como puede ser una virtud. Por ejemplo, la justicia. Aquí tienen un azulejo donde la lógica, o sea, si la vemos, si no pusiera dialéctica, al fondo ahí pone dialéctica, pues es una mujer con una balanza. Pensaríamos inmediatamente que es la justicia, ¿no? Sin embargo, es la lógica. Se le ha superpuesto una virtud. Este azulejo pertenece a una de esas estufas de Europa Central, grandes estufas que estaban rodeadas de azulejo, ¿no? Y a veces están alicatadas, ¿no? Y a veces representan escenas, imágenes. Bueno, pues están las artes liberales y aquí tenemos a la lógica, como si fuera la justicia. Y se le superpone también otra arte liberal, por ejemplo, la música, en este caso. Esto es una vidriera de la Catedral de León. Esto es la dialéctica y lo pone aquí. Dialéctica pone. Sin embargo, la vemos y parece que está tocando el órgano. Parece que es la música, ¿no? Entonces, a veces hay superposición de una arte liberal, el modo de representar una arte liberal, sobre otra. El arte que más se sobrepone a las demás es la aritmética. La aritmética tenía como modelo iconográfico una figura que cuenta con los dedos de la mano. Eso se llama dactilonomía, el arte o la técnica de contar con los dedos. No es la única manera de representar la aritmética, no. Pero una manera estándar es esa, una figura que cuenta con los dedos de la mano, dactilonomía. Bueno, pues esto se traslada a veces a la retórica. La retórica está contando argumentos para convencer. Y también se traslada a la lógica. A veces el artista ya no sabe a ciencia cierta cuál era la manera correcta de representar alguna de las artes liberales. Esta imagen que tenemos aquí es la aritmética. La señora o señor que se sienta en esa silla, en ese sede, es la aritmética. Está practicando la dactilonomía de Beda el Venerable. No es una unidad por dedo. En realidad cuenta 120 con las dos manos.
y el otro también está contando, con el mismo sistema de dactilonomía. Pero esta es la aritmética, aquí no hay duda. Pero aquí tenemos a la retórica usando la dactilonomía. Este es el tapiz de las artes liberales, un detalle del tapiz de las artes liberales de Castrojeriz, en la provincia de Burgos. Aquí está la lógica, es el dios Mercurio con el caduceo, pero a su lado tenemos a la retórica y está haciendo dactilonomía, ¿no? Está contando con los dedos, está contando argumentos, ¿eh? En el tapiz, en el lienzo de Tlaxcala, ¿no? Donde aparece Hernán Cortés parlamentando con los tlaxcalas, los indios, están haciendo dactilonomía, están contando las condiciones que se ponen para ayudarse uno a otro a derrotar a Moctezuma. Bien, pues aquí tenemos la aritmética, la tenemos aquí, no está contando con los dedos, está haciendo cuentas aquí. Y la gramática suele ser siempre una matrona que tiene niños que les está enseñando. La gramática era siempre, ya quizá de las primeras artes, claro, era la primera además, ya se empezaba desde la infancia a veces, ¿no? Bien, para hacer la foto de esto casi me mato. Me tuve que subir a una pila de bautismo. y bueno, allí con el párroco en la iglesia de San Juan de Castrojeriz. Es un tapiz hecho en Flandes, ¿eh? Es famoso porque Eric el Belga recortó un trozo de la esquina de abajo tal, y todo el mundo se quedó con eso, el trozo recortado de Eric el Belga, pero nadie se ha fijado en lo que representa el tapiz. Aquí la dactilonomía la vemos próxima a la lógica. Esto está en un castillo de Francia, la lógica es esta señora y este hombre que está aquí de espaldas está contando con los dedos. Lo vemos, ¿no? Aquí la lógica usa directamente la dactilonomía. Esto es de la Casa de la Cultura de Palma de Mallorca. Este edificio se construyó entre los años 40 y años 50 del siglo XX y, sin embargo, siendo tan reciente, han puesto las artes liberales en la fachada. Esto llama mucho la atención. Entonces, la lógica, o sea, está en medallones, este es el de la lógica y aquí tenemos a la lógica que está también contando con los dedos. Por tanto, la lógica practicando dactilonomía. Otra manera de representar a la lógica es presentándola como un arte mecánica. Esto parecería el colmo, dada la diferencia entre artes liberales y artes mecánicas, que hemos dicho antes, ¿no? Artes liberales son las del intelecto, artes mecánicas tienen que ver con las manos. Pero, a pesar de la sorpresa, esto permite una lectura de las artes mecánicas como hermanas menores de las artes liberales. La fotografía que les voy a poner a continuación reproduce a la lógica como si fuera un arte mecánica. Y esto me lo encontré en un tapiz en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, entrando en una estancia que está llena de tapices. Es una colección de tapices de Carlos V. Y yo dije, vaya, pues voy a buscar a la lógica. Y la encontré. O sea, varias veces ocurre que cuando la buscas, la encuentras. Otras veces no. Yo fui a la Puerta del Sarmental de la Catedral de Burgos y a ver, están las artes, hay varias artes liberales, pero no estaba la lógica. ¿Por qué? ¿El obispo de la época le tenía manía? No sabemos. No sabemos cuál es la razón real, ¿no? Pero aquí tenemos uno de los tapices de la colección de Carlos V. Bueno, pues aunque ustedes tengan problemas en creerlo, la lógica es esta señora que lleva un hacha en la mano. ¿Por qué lo sabemos? Porque si ampliásemos la imagen, vemos que aquí, a la altura de esta, aquí, pone lógica. Pero no solo eso, sino que esta otra señora que está, que es lo que lleva un martillo, si ampliásemos, aquí pone música. Y están construyendo, están aquí ocupadas con una rueda, en realidad están construyendo un carro. Entonces, esta es la parte derecha de la escena, vamos a ver ahora la parte izquierda,
la parte izquierda. Aquí tenemos una que está con la sierra. En esa sierra, si la ampliásemos, pone retórica. Aquí tenemos otra que está con una maza, me parece, ¿no? Y así van poniendo aritmética, etc. Están construyendo un carro. Vamos a ver la escena, la parte central de la escena. Aquí. Aquí está la de la sierra, aquí hay otra que no hemos visto antes, pero también está ocupada con una rueda. Esto es una actividad de las manos. Lo asignaríamos a artes mecánicas, ¿no? Sin embargo, son las artes liberales, representadas haciendo una actividad, o sea, llevando a cabo una actividad con las manos. Bueno, pues esto remite a una fuente literaria distinta, ya no es Marciano Capella. Alano de Lila escribe en el siglo XII la obra Anticlaudianus. Allí presenta las artes liberales construyendo el carro de la ciencia. Lila está aquí a un paso de Flandes, está en la frontera, y los tapices de Carlos V proceden de Flandes. Es decir, en Flandes se conocía esa obra de Alano de Lila. No solo hay representaciones de la lógica, también las hay de temas lógicos. Un tema lógico muy conocido es el cuadrado de los opuestos de Boecio, llamado también cuadrado lógico de oposición. Se trata de un armadijo que exhibe relaciones de inferencia entre proposiciones. Bien, esto no todo el mundo tiene por qué entenderlo, pero algunos de aquí sí que han cursado lógica, y este es el famoso cuadrado A, E, I, O. Es decir, afirmativa universal, todo hombre es animal; negativa universal, ningún hombre es animal; afirmativa particular, algún hombre es animal; negativa particular, algún hombre no es animal. Y en cada extremo se ha puesto un medallón con un motivo religioso. Aquí tenemos arriba a la Virgen María como mujer del Apocalipsis, abajo tenemos a Santo Tomás de Aquino, porque lleva el hábito dominicano y él tiene el sol en el pecho, y está escribiendo, tiene una pluma, etc. Aquí tenemos al diablo y aquí tenemos también una figura negativa, que es la serpiente. Estas son proposiciones que se relacionan entre sí. Por ejemplo, si es verdad que todo hombre es animal, entonces también es verdad que algún hombre es animal. O sea, se deduce que algún hombre es animal, ¿no? Si todo hombre es animal, entonces no es verdad que algún hombre no es animal. Entonces, eso son relaciones de inferencia entre proposiciones, ¿no? Estas cosas se estudian en lógica. El dibujo es de Domingo Pauner, del siglo XVIII, pero el estilo es barroco totalmente, ¿no? Una alumna me hizo caer en la cuenta de lo siguiente: las figuras que aparecen a la izquierda son positivas y las de la derecha son negativas. Las de la izquierda porque son proposiciones afirmativas. Las de la derecha son proposiciones negativas. Esto visto desde nosotros, visto desde el dibujo, las positivas están a la derecha, porque también la tradición bíblica lo sentaré a mi derecha, ¿no? A la derecha del Padre. La derecha siempre es lo mejor. Esto no tiene connotación política, sino que bíblicamente es así también. Y lo otro, lo negativo, está a la izquierda, ¿no? Algunas viñetas de prensa recogen temas lógicos, por ejemplo, la distinción entre extensión y comprensión de los términos. Voy a repasar esto. ¿Qué es extensión? Los individuos a los que se aplica dicho término. Por ejemplo, la extensión del término caballo son todos los caballos que ha habido, que hay y que habrá, y también todos los caballos posibles. Eso es la extensión. Y luego la comprensión o intención son las propiedades o notas que definen a ese término. Por ejemplo, en la intención o comprensión del término caballo entra el ser mamífero, ungulado, cuadrúpedo, tener crines, relinchar, etc. Una ley de la lógica tradicional dice: la extensión y la comprensión son inversamente proporcionales, es decir, cuanto mayor es la extensión de un término, menor es su comprensión comparativamente con otro término, y al revés. Es decir, animal tiene más extensión que hombre, pero tiene menos comprensión o intención. ¿Por qué? Porque en el concepto de animal no entra, por ejemplo, ser racional, y en el de hombre sí. Hombre tiene más extensión que Donald Trump, pero tiene menos intención. ¿Por qué? Porque en el concepto de Donald Trump entra, por ejemplo, estar imputado por la justicia norteamericana, entra estar casado con Melania, todo eso, su historia personal, las enfermedades que tenga, todo eso es la comprensión de Donald Trump,
¿no? Eso no entra necesariamente en el concepto de hombre. El concepto de hombre tiene más extensión, ¿no? Por ejemplo, a mayor extensión, menor comprensión o intención. Bueno, viñeta de José María Rubio en el ABC en plena pandemia por febrero de 2021. Ahí vemos a los unidad de cuidados intensivos, pero llena de pacientes. Nunca pensé que seríamos a la vez intensivistas y extensivistas. Intensivistas es un médico de cuidados intensivos, ¿eh? Y esto lo puede entender alguien que, o sea, el contraste lo puede entender alguien que no haya estudiado lógica, pero para mí que detrás de esto está la distinción lógica entre extensión y comprensión de los términos. No pueden ser, o sea, son inversamente proporcionales y sin embargo aquí lo que llama la atención es que son máxima intención y máxima extensión. La lógica de clases ha encontrado lugar en algunas viñetas de prensa. Bueno, ahí tenemos una viñeta de Mingote. Bueno, esto no hay por qué entenderlo todo el mundo, pero aquí se habla de clases, ¿no? Se dice, no sé si... ¿lo puedes leer, Fernando? Es que no leo. No sé si con su política extravagante conseguiría Zapatero que todos los vascos quieran ser españoles, pero está a punto de conseguir que todos los españoles quieran ser vascos. Vale. Quitando, digamos, el aspecto político del momento, aquí de lo que se habla es de una relación entre clases. Los vascos, la clase de los vascos, se incluye en la clase de los españoles, pero le quiere dar la vuelta y entonces el incluir la clase de los españoles en la clase de los vascos, eso se llama circunclusión, en lógica de clases, ¿no? Bien, es hora de sacar algunas conclusiones. Con esto ya vamos terminando. Primero, las imágenes son fuente de conocimiento. Solo con imágenes no se aprende lógica, pero las imágenes pueden afianzar nuestro conocimiento. Además, pueden formar parte de nuestro saber poco o mucho sobre la lógica. Lo mismo que la imagen de Santa Ana con la Virgen forma parte de nuestra cultura cristiana, aunque Santa Ana no esté en la Biblia. Segundo, hay una presencia social y cultural de la lógica. La lógica está en la calle, no solo en el aula, y esto es literal. O sea, yo voy por Alemania, me encuentro esta casa, Störrehaus, es una casa de estas de entramado visto, en Hildesheim, bueno, y entre las figuras que aparecen en la fachada está la dialéctica. Aquí. Tercero, hay una relación del filósofo o el lógico con las imágenes de la lógica. Puede haber lógicos que inspiran imágenes de la lógica. Por ejemplo, Bernhard Copius, que fue un director de una escuela local, pues insistió mucho en la lógica, y en el pueblo donde él enseñó, pues la lógica se llevó al ayuntamiento. Entonces la pusieron allí, ¿no? Con las otras artes liberales. Entonces hay lógicos que inspiran imágenes de la lógica, pero puede haber imágenes de la lógica que inspiran a los lógicos. Karl Wittgenstein. Este señor es el padre del famoso filósofo Ludwig Wittgenstein, que lo tenemos a la derecha, ¿no? Su padre, Karl Wittgenstein, era rico. Entonces, la familia vivía en una casa que era un palacio, en Viena. Lamentablemente, pues, fue bombardeada por la aviación aliada a final de la Segunda Guerra Mundial. Y el padre de Wittgenstein tenía una colección de arte. En esa colección de arte había un cofre con la representación de las 7 artes liberales. Esto significa que eso perteneció al paisaje vital que vivió el filósofo Ludwig Wittgenstein, que luego es el autor del Tractatus Lógico-Philosophicus, etc., ¿no? Muchas gracias.